Yeah, Okay. so Yes. like a little introduction, like a brief introduction of minutes or so. Yeah, in English, and I will translate to Spanish, and then Lamentablemente puedo hablar español como niño, pero hay Fernando, mi amigo. In English, thank you very much for coming, and I'm delighted to be with you and to talk about the book, if you want to talk about the book, and your questions. So, how do we go from here after this? yeah. So I think maybe they can make some questions. I wrote a book about the Portuguese, El Bafo in Spanish, and then I thought, where did the Portuguese get to? They get to the Moluccas, and then after that, I thought, well, we better follow the Portuguese and see what happens next, and that is this book. Sí, bueno, muchas gracias por venir, es un placer estar hoy con vosotros aquí. Al final, digamos, ¿por qué escribí este libro? Bueno, pues porque yo había escrito otro libro sobre los portugueses, El mar sin fin, y a dónde llegan los portugueses a las Molucas. Y dije, bueno, pues vamos a continuar el viaje, y el resultado es este libro, el libro de especias. Yeah, so, maybe, bueno, sí, entonces alguna... Would you like to talk a bit more? No, I think no. Entonces, a lo mejor alguna pregunta que podáis tener vosotros. Por ahora no. ¿Sabes qué le quieres hacer? ¿Alguna tenéis? Sí. Sí, por si acaso, ¿hasta cuándo fueron tan importantes las especies? So, till which moment in history were spices so important? Which moment? Till which moment, because they were important in the modern age, but maybe not today. The 16th century is the time when spices become enormously important. Spices have always been important. You can find 4,000-year-old cloves on the banks of the Euphrates. The Romans had used spices on their funeral pyres. The Han dynasty in China insisted that everybody at their court had to come with cloves in their mouths to sweeten their bread. Spices have always been important to people. They thought they had magical properties, they were medicinal, they were aphrodisiacs, and they improved food. Sí, digamos, el siglo XVI es el momento en el que se hacen más importantes. Es verdad que siempre lo habían sido. Por ejemplo, pues hace milenios se han encontrado restos de especias en las orillas del Éufrates. Los romanos, digamos, se han encontrado restos de cuiras funerarias romanas con especias. Los chinos de la época Han recomendaban que se utilizaran clavos de olor para el mal aliento. Al final las especias siempre han sido importantes, pero especialmente pues en el siglo XVI, en este momento en el que se empieza a crear la modernidad. Al final las especias se les considera un valor medicinal, también se pensaba que eran afrodisíacas y que tenían propiedades mágicas. I think the question is, why did spices become important in the 16th century? I think undoubtedly the influence of Marco Polo on the imagination of Europe is important. The problem for Europe at the end of the Middle Ages was that they had an interest in the East, but they are barricaded by the Ottoman Empire. So the only way out of Europe to reach the riches of the East was by the Atlantic. Sí, creo que la pregunta más crucial es por qué en el siglo XVI las especies se vuelven tan importantes. Bueno, los europeos tenían la imaginación totalmente cautivada por Marco Polo y sus relatos del Oriente. Por supuesto, en este sentido los europeos querían acceder a las riquezas del Oriente, pero ¿qué pasa? Que estaban los otomanos bloqueando el acceso de los europeos a Oriente. Entonces tenían que encontrar una nueva ruta que, bueno, pues fuera por territorios que no estuvieran bajo control otomano, y esto pues ocurre en el siglo XVI. Also, I think Columbus was important in this. Columbus was certainly interested in a route to the Spice Islands, and in a way
he is the beginning of the advance of Europe out of the Mediterranean. Sí, al final también pienso que Colón era importante en este sentido. Tenía interés en trazar una ruta que llegara a las especias y bueno, pues al final intentar digamos, sacar a Europa, por así decirlo, de su cautiverio mediterráneo y llevarlo a una proyección más atlántica. But I think it's still difficult for us to understand why they mattered so much to people. Spices are the ideal long-distance trading product. They're very lightweight, they're very durable, they can survive a long sea voyage, and they are enormously profitable. The return on buying spices from Spice Island into Europe was something like 1,000%. But it's still very difficult for us to understand, I think, why people valued them as much as they did. Sí, al final a nosotros desde nuestra perspectiva actual nos puede costar entender por qué les importaban tanto las especias a los europeos del momento. Al final eran la mercancía ideal. ¿Por qué? Porque eran ligeras, porque eran duraderas, soportaban un largo viaje marítimo, reportaban pingües beneficios. Al final estamos pensando que digamos rentabilidades del 1000% respecto a si comprabas pues, algo por un valor 1 en las Molucas, pues lo podías vender por un valor 1000 en Madrid. Entonces, estos eran todos los factores que hacían que las especias fueran tan importantes en esta época. In 1511, the Portuguese reached Malacca on the end of the Malay Peninsula, and at that point, nobody knew exactly where spices came from. They got good information about the source of cloves and nutmeg, which are the Moluccas. So it is the Portuguese who are the front runners in voyaging to the Spice Islands. Sí, al final los portugueses en 1511 conquistan Malaca. Realmente en ese momento nadie sabía muy bien de dónde provenían las especias, pero a partir de esta conquista de Malaca, bueno, pues descubren que por lo menos la fuente del clavo de olor estaba en las islas Molucas. En este sentido, los portugueses pues, fueron pioneros en el establecimiento del comercio de especias. But of course this brings into play the Tordesillas Treaty as to where the Tordesillas line was on that side of the world. And at that point we have a real contest between Portugal and Spain for control of these tiny islands. When you think about it, the Moluccas are a very, very special place in the natural history of the planet. There are only 5 tiny islands in the Moluccas where cloves grew. There are only 3 tiny islands where nutmegs grew. Very, very individual species. But the arrival of the Portuguese in the Moluccas starts off what you might call not the space race, but the spice race between Portugal and Spain. Sí, realmente estaba por un lado la línea de Tordesillas, que estaba sobre todo trazada por lo que es el hemisferio occidental, pero esta línea también tenía su continuación en el hemisferio oriental. Portugueses y españoles discutían sobre dónde quedaba la demarcación. Todos pensaban que tenían derecho a estar allí según su trazado de demarcación, pero bueno, era discutible. Las Molucas además son un lugar muy especial de la geografía del mundo, un lugar naturalmente muy, muy interesante, digamos, por su historia natural. Al final, digamos, solo hay 5 islas en el planeta, 5 islas que están en las Molucas, en las que crece el clavo de olor. Otras especies solo crecen en 3 islas diminutas también de la zona. Al final, digamos, todo lo que es el comercio de las especias también depende de una situación de especies naturales presentes allí por la particularidad geológica, geográfica, etcétera, de las Molucas. And this then is the engine of exploration for Spain. How is Spain to reach the Spice Islands? And then, of course, we see Magellan, and we see during the middle of the 16th century a number of expeditions, Loaiza, Villalobos, Saavedra, one expedition after another to try and lay a claim to the Spice Islands. And in the process, the Spanish
explore the Pacific. Sí, al final, ¿cómo llegaron los españoles a estas islas de las Especias? Al final, bueno, pues sobre todo a través de la figura de Magallanes, pero después se lanzaron otras expediciones, pues lideradas por Loaiza, por Villalobos, por Saavedra, cada una pues para intentar reclamar para sí estas islas de las Especias, pero en el proceso además también descubrieron el Pacífico. The problem for the Spanish was they could sail across the Pacific, but they didn't know how to sail back again. And it took many years before they needed to be able to sail to the Spice Islands, where they got trapped. And they couldn't win because the Portuguese could sail backwards and forwards. It was only in 1565 when Felipe orders an expedition which involved Andres Urdaneta. Urdaneta had spent 11 years as a young man on the Spice Islands. He was a very intelligent guy. He studied the meteorology of the Pacific Ocean, and he worked out, the problem for the Spanish was they didn't work out how to sail back against the Pacific winds. Urdaneta was the man who solved this problem. The expedition of 1565, led by Legazpi, its only purpose was to take Urdaneta to the Spice Islands and to work a route back to Acapulco, which he does. And I think he's one of the unknown explorers of the world. We know nothing about him in English, but he solved a major problem of communication across the planet. Sí, al final el problema para los españoles es que sí, eran capaces de cruzar el Pacífico, pero no eran capaces de volver, no habían descubierto todavía el tornaviaje, y por tanto estaban involucrados en una serie de guerras con los portugueses por el control de las Molucas, que claro, estaban prácticamente condenados a perder porque no podían ser abastecidos como los portugueses sí podían abastecerse a partir de sus colonias en la India y en el resto de Asia. ¿Qué pasa? Que en 1565 Felipe II ordena una expedición comandada por Legazpi, pero que involucraba a Urdaneta. Urdaneta era pues, una persona que había pasado 11 años de su juventud guerreando en las Molucas, conociendo muy bien cómo funcionaba el sistema climático del Pacífico, y es una persona muy inteligente que entendía cómo se podía solucionar el problema del tornaviaje y retornar desde Asia hacia Acapulco, hacia América. Entonces, de hecho, esta expedición liderada por Legazpi, que involucraba a Urdaneta, su principal cometido era básicamente llevar a Urdaneta hasta Asia para que desde allí descubriera el método del tornaviaje. Al final Urdaneta es pues, un verdadero genio de la exploración y es alguien que en el mundo anglófono realmente no conocemos en absoluto. The tornaviaje changes the world. The whole of the planet is now connected. The fact that the Spanish could sail back and forth across the Pacific allows them to establish a trading center at Manila, allows them to trade with China, allows them to connect many different trading centers, links to Macau, Portuguese Macau, and allows the arrival of a global trading system. Important to this was the discovery of silver in the mountain of Potosí in 1545, which supplies the Spanish with a large amount of silver. The Chinese changed their tax system. Everything has to be in silver. So Spanish silver now becomes a global currency and creates a whole new dynamic trading system which can effectively encompass the whole globe. Sí, realmente el tornaviaje cambia el mundo cuando se conectan pues, todo lo que son los continentes del globo, porque cuando se puede ir y volver desde Asia a América, desde Asia y desde América a Asia, al final esto les permite a los españoles construir un nexo de unión entre América, Europa y Asia en la ciudad de Manila, en Filipinas,
esta es una ciudad que dedicada sobre todo al comercio con China. Luego también pues había también enlazaba con otras posesiones portuguesas, por ejemplo, como el caso de Macao. Digamos, toda una serie de nodos de un sistema de comercio global en el que los españoles juegan un papel muy importante y en el que, por supuesto, la plata de que disponían los españoles gracias al cerro rico del Potosí pues juega un papel fundamental como lubricando todo el sistema del comercio global. ¿Por qué? Porque los chinos habían cambiado su sistema fiscal y ahora exigían que todos los impuestos se pagaran en plata. Los chinos querían plata, los españoles tenían plata, pues el comercio funcionó en esta forma y de hecho pues la moneda española, sobre todo el real de A8, pues se convirtió en la moneda global, como puede ser hoy el dólar, que al final pues engranaba pues, los engranajes de un sistema global. Well done. What we see in the 16th century is an explosion, an acceleration of information, of mapping, of printing. More books are printed in the 16th century. Something like 200 million volumes are printed in the 16th century. A huge amount of information. More words are printed. More writing is readable in the 16th century than probably in the whole of world history up to this point. And so we see an explosion of mapping. We see Mercator, we see Ortelius's first atlas, we see globes being made. People can see the planet. You can own a globe, you can turn the world around, you can envisage the whole world. And these are all products of this kind of exploration. Sí, al final es una época pues, de gran explosión de los conocimientos, de aceleración de todos los procesos. Es un momento en el que se tiene acceso a mucha más información que antes. También es un momento en el que la imprenta tiene un gran apogeo. Estamos hablando que en el siglo XVI se imprimen en torno a 2,2 millones y medio de libros. Es una época en la que son legibles más palabras que en cualquier época anterior de la humanidad, tomada en su conjunto. Por lo tanto, esta es la cuestión. También tiene un gran desarrollo lo que es la cartografía, pues con mapas como el de Mackinder, por ejemplo, también sobre todo el famoso atlas de Abraham Ortelius. Bueno, también se desarrollan estos globos que uno puede tener a la mano, sentir como que tiene el mundo en sus manos. Esta es pues una nueva situación inédita hasta ese momento. What else can I say? This is also a piece of history in which thousands of people die trying to make these journeys across the Pacific, and a great deal of human suffering, you can say. And we ask ourselves as modern people, what was it in the minds of the people of the Iberian Peninsula who want to go set out on ships and make these voyages? 265 people set out with Magellan. 18 people come back. 5 of those people volunteer to go again. And it's very difficult to understand the mentality of people of a different age. In English we say, the path of another country. Sí, al final... Sí, al final tenéis una historia jalonada de cientos de muertes, de un montón de sufrimientos, por supuesto. Al final uno se plantea qué le pasaba por la cabecita a estos ibéricos que se lanzaban a explorar el mundo, a meterse en estos barcos con tan pocas posibilidades de supervivencia. Por ejemplo, en el viaje de Magallanes se embarcaron 265 tripulantes, volvieron 18 y después 5 de ellos se ofrecieron a ir a un viaje de semejantes características, que por cierto pues ninguno de ellos sobrevivió a ese tipo de viaje. Pero sí es una época pues, de grandes hazañas, de gran sufrimiento, pero crucial en la historia del mundo. And 16th century exploration to the Spice Islands provides us with extraordinary human stories of survival, luck, bravery and death in all its many forms. Sí, al final en el siglo XVI abundan las historias de supervivencia, azar, muerte, un montón de historias humanas muy ricas. And I think I've said enough. I would like to ask you to. I would like to ask them if they would like to ask questions or say things. Or, Sí,
¿Alguna pregunta más seguro que tenéis? Did you already keep that idea that the Portuguese were the first globalization? We were discussing before because for the previous book you have about the sea and the Portuguese. Yeah. And continue with that idea that with the Portuguese, Portugal was in fact the first globalization rather than the Spaniard? Well, I think it's a difficult question to answer. I mean, especially after this book. yeah, I mean. I think I wrote this book to follow on from. They got to Malacca. They didn't make it all the way around the world. They undoubtedly started off the European. Well, you could say Columbus had started the European adventure actually, but they were forerunners, we would say, people who perhaps started elements of globalization. They started to introduce crops and extraordinary animals. You know, you could have elephants in the streets of Lisbon, but the Pacific was completely unknown. Nobody knew it was there, really, and until people understood the Pacific and found a way of the Tuna Viaje, one way or another, really, you can't say that the world is completely linked up. There was one big bit of the global chain that was missing. The Spanish had got to the Americas, the Portuguese had got to Malacca or even to Spice Island, but there was that big bit missing that nobody knew anything about. Nobody knew how big the Pacific was, even if it was there. I mean, Balboa was the first person to stand in the Pacific. The most importance of continents. But nobody, until everybody thought the planet was smaller than it really was, and everybody thought that a voyage from the Americas to the Malacca was very short. It wasn't until they grasped how big the Pacific Ocean was. This is like a third of all the planet's water. It's bigger than all the land mass of the world. But nobody understood what it was, nobody knew it was there until Spain starts to sail it and if you like, conquers it. So you can't say, it's like a chain, but it doesn't quite meet until the Spanish conquered, if you can say you can conquer an enormous sea, but managed to discover. You know, I mean, Magellan thought that it was going to be a very short ride, and it wasn't. This is 12,000 kilometers or something like that. And so I don't think you can talk about a global world until you've joined up that bit, and that's really what the Spanish adventure was in the 16th century. Very costly in lives, but extraordinary way of completing a sense of a planet and how big it was, what it consisted of. I don't know how you want to translate that. Sí, he was. Al final, I am on holiday. Perdona, Fernando, ¿puedes traducir la pregunta? Porque no he sí, pillado. la pregunta Es era... que yo no sé nada. Sí, No, era con relación a la globalización realmente, porque él escribió un libro anterior sobre el mar y el tema de los portugueses, pero que después de este libro mantiene un poco esa idea de que realmente fue Portugal quien inicia, o podemos conceder como tal, la primera globalización, que siempre es un concepto de cuando empieza la globalización, si con los portugueses o con los No había españoles. opinión. Sí, al final es un poco difícil Pues responder. el acento de Chamberí, punta. Es que no. Sí, mi acento es de Chamberí. No, es que yo no hablo inglés. But, Yo hablo francés. but my English is from like the Spanish from Manuel from Barcelona. I mean, come on, it's my accent. It's very good. Sí, al final es un poco difícil responder. Es verdad que pues, los portugueses llegan a Malaca, es ahí donde acaba mi libro del Mar Sin Fin, al que os hace referencia. Bueno, lo que sí que sin duda podemos decir que, bueno, a lo mejor quien inicia la aventura de los europeos sobre todo es Colón, pero sí que podemos decir que los portugueses fueron pioneros en esta aventura europea. Eso sí que creo que es justo decirlo, y de hecho pues su sistema incorporaba elementos de globalización. Pues llevaron cultivos a partes del mundo que no existían anteriormente, también animales exóticos, por ejemplo pues este famoso elefante por las calles de Lisboa y otras ciudades europeas. Pero al final la pieza que faltaba en todo el sistema mundo era el Pacífico. El Pacífico era el gran desconocido, la gente ni tan siquiera, nadie sabía que realmente existía, ni que tenía esa extensión tan enorme que realmente tiene. Y este es el mérito de los españoles, poner esta pieza que faltaba.
porque realmente hasta entonces la gente no sabía lo grande que era el mundo. Quien pensaba que quizá había un mar entre América y Asia, bueno, pues decía que ese mar era mucho más pequeño. Por ejemplo, Antonio Magallanes decía, bueno, serán 12.000 kilómetros, pero no, estamos hablando de un mar muy grande, de un mar inmenso, de un tercio de todas, de lo que es el globo, y es más en extensión que toda la masa emergida del planeta. Y digamos, nadie se planteó su control o su descubrimiento hasta que los españoles lo hicieron y empezaron a navegar por él. Al final, los españoles, no sé si se puede decir que conquistaron este mar, pero al final conquistar un mar tan inmenso es difícil hablar de ello, pero sí, en cierto modo lo conquistaron, lo descubrieron, llamémoslo como queramos, y hasta entonces realmente no se podía hablar de un mundo globalizado. Y esta es la gran aventura de los españoles en el siglo XVI, esta globalización a través del descubrimiento del Pacífico. Es una aventura costosa, pero fundamental para tener una sensación del globo como una unidad completa y cerrada. So this one, would anybody like to ask some questions? Seguro que alguna pregunta más, ¿verdad? A mí me gustaría saber, a ver, de este tema se ha hablado mucho, se ha escrito mucho, porque su libro me da la sensación de que es tan diferente y tan especial, solo por lo que veo que se dice de él. ¿Qué nos vamos a encontrar? Es que no sé cómo explicarlo sin que parezca... o sea, ¿qué nos vamos a encontrar en este libro que sea tan diferente y tan especial de algunas otras cosas que hemos ido leyendo sobre este tema? So what is so special about this book that will make it different from other books about the age of exploration? It's my book. And you are Roger Crowley. What is different? I think I don't know much about how Spain managed the history of this period. So, but I would say two things really. One is that we certainly in the Anglophone world are ignorant of a great deal of the exploration of the other side of the world. I think I also think, I don't know if this is different, but one of the things that comes about with printing is that you get a huge number of human stories of exploration, of suffering, of adventure that were simply not available before the 16th century. It's very rich in first-hand accounts of a world that I'm speaking from the British point of view, from the Northern European point of view, we know nothing about. So I don't know whether what I also managed to do is explain England's attempt to sail to the Moluccas by sailing around Russia, which doesn't work very well. They will die. Sí, no sé muy bien cómo se encara este periodo en España, pero sí que te puedo hablar de cómo se encara pues, en el mundo anglosajón. Somos bastante ignorantes de esta etapa de la exploración en estos rincones del mundo, en el Pacífico, etc. Entre otras razones porque no las hicimos nosotros, pero y es un poco una lástima porque es una época, el siglo XVI, en la que gracias a la imprenta se producen una cantidad de testimonios, de historias humanas increíbles, de exploración, de aventura, de sufrimiento, que, digamos, en épocas anteriores de la historia pues no existían. Entonces el hecho de que se hayan producido y que a lo mejor en el mundo anglosajón pues no tengamos un gran conocimiento de ellas, pues es una verdadera lástima, sobre todo que hoy en día pues tampoco seamos muy conscientes de ellas. También en mi libro, una cosa que a lo mejor quizás no sabéis, hablo sobre el intento inglés de llegar a las Molucas, digamos, circunnavegando Rusia por el norte. Hay que decir que esta aventura no le salió muy bien porque pues, murieron todos. There were English merchants in Seville in 1520,
who learned about the spice trade and decided to try and find an English way of reaching the Malacca. Extraordinary story. It is, to me, this period is a period of extraordinary human stories. And a lot has to do with this being a new age of information. Sí, al final, pues estos ingleses de los que hablo fueron ingleses que estaban en Sevilla, robaron mapas de la casa de la contratación y bueno, pues intentaron encontrar una vía inglesa a las Molucas a través de Rusia, pero sí, digamos, esta época es abundante en este tipo de testimonios de aventuras, de descubrimientos. Los españoles dieron a conocer todo el Océano Pacífico y dieron nombre a islas, a zonas, a mares, pero los ingleses tuvieron mejor marketing. So the Spanish discovered the Pacific and then a lot of islands, a lot of islands. But I guess the English had a better marketing. Maybe. A lo mejor. I don't know. They needed Anna. Se les hubiera venido muy bien Ana. Thank you. Yeah, they needed Anna, and then, yeah. I will make better marketing than that. Yeah, but how? But let me ask you a question. This exploration of the Pacific, is this a very well-known piece of history that you learn in schools? Esta etapa de la exploración del Pacífico es algo que se conozca bastante en España, algo de lo que se aprende en las escuelas. Te está preguntando a ti. No. Es un tema muy desconocido. Yo no sé si aquí No, pero es que nuestro profesor amplía. No, es que desgraciadamente es el gran problema, que nosotros mismos desconocemos nuestra historia. Cuando la toma de Manila de 1762, que es cuando empiezan a hacer los mapas de marear, es cuando los viajes de Cook, cuando empieza a ser el Pacífico conocido también por los británicos. Villalobos y los demás que estaban haciendo no podían llegar más que a Hawái, llegar, desembarcar, y luego se encontró Cook con gente que hablaba palabras españolas, tenían acero, pero no había manera de colonizar toda una zona tan grande. Y desgraciadamente todo eso quedó un poco tras la caída de lo que es el Imperio Español en los grandes crecimientos, mientras que efectivamente el Reino Unido hizo una gran labor de educación, de dar a conocer. o de dar a conocer. But it's a very important. It's muy importante for the history of the world. I think, it allowed many things to happen. It allowed crops to travel from Mexico to China. It changes the diet of China. The population of China doubles in the 18th century because the Spanish introduced maize and sweet potatoes into China. These are very useful in between the rice crops, and so it's changing the world really in very many different ways. Sí, sí, pero hay que decir que es un momento muy importante en la historia del mundo porque permitió un montón de cosas. Por ejemplo, permitió pues, la extensión de cultivos a zonas que antes carecían de este tipo de cultivos. Por ejemplo, cultivos que fueron llevados desde México hasta China. China, de hecho, en el siglo XVIII duplica su población, entre otras cosas porque los europeos pues, habían llevado allí el maíz y el boniato, y esto eran cultivos que se podían cultivar entre las cosechas de arroz, y esto implica pues, que la población se pueda desarrollar más. In the Atlantic we talk about the Columbian exchange of crops and products, and I think we talk about the Magellanic exchange of crops and products across the Pacific Ocean. Sí, cuando hablamos de este intercambio en el Atlántico nos referimos al intercambio colombino, y creo que también sería bueno hablar de intercambio magallánico para hablar de este intercambio transpacífico. At the same time, changing the world, the Portuguese in Macau
changed the history of Japan. Portuguese sailors introduced firearms into Japan. The Japanese start manufacturing firearms. One shogunate manages to get control of the whole of China, of Japan, and completely changes Japanese history. So enormous things are happening. Sí, hablando de las cosas que cambiaron el mundo, bueno, los portugueses de Macao cambiaron la historia de Japón. Cuando contactan con Japón, pues bueno, introducen las armas de fuego en el país y, digamos, al final esto posibilita que uno de los múltiples shogunatos en que estaba dividido el país se haga con el país, con el control de todo Japón, y esto pues cambia, por supuesto, la historia del país nipón. ¿Alguna? Sí, ahora. Sí. Bueno, hemos hablado de Tordesillas, que se dividieron al mundo españoles y portugueses, y luego pues todas sus conquistas. Pero yo me pregunto, ¿qué fue más importante? La lucha, o qué fue más importante, las especias o la plata y el oro que consiguieron los españoles en América. Right. Yeah. So yeah, which was more important, like the spices or the silver and the gold spice? La Plata. Spain forgets about the spices. It's from Manila, very strategic place. They can trade with China, they can trade with Korea, they can trade via Macau with Japan, and they just forget about the spices. The value of silver into China allows a huge exchange of products. We could say that then as now, China manufactures and Europeans give them the money. And you know, in the early 16th century, in the first 50 years of the 17th century, the Dutch export 3 million pieces of Ming China. The desire of Europeans for Chinese goods, the skill of their manufacturing, but particularly Ming China was enormously popular in the West, but also silk, various other products, and the ability of the Chinese to manufacture to requirements, so that if you are an Ottoman Sultan, they will put Islamic symbols on. If you're, they will provide you with what they want. So then, as now, the Chinese manufacturing skill exports a vast range of luxury products, and the Europeans give them all the money. Sí, hay que olvidarse de las especias. Para España lo más importante era la plata, porque desde el momento en que fundan Manila, que está situada estratégicamente para comerciar con China, también con Corea y también con Japón a través de Macao, pues bueno, los españoles ya las especias les importan básicamente un único, porque cuando tienen, con el valor que tiene la plata en China, pues eso les permite comerciar con un montón de productos procedentes de China y hacer pues un montón de dinero, porque al final esta era una época que, como hoy en día, pues los chinos producían y los europeos pagaban para conseguir lo que querían de China, porque los chinos producían manufacturas que eran muy del interés de los europeos, sobre todo manufacturas de lujo, etc. Por ejemplo, los holandeses exportan desde China a Europa en los 15 primeros años del siglo XVII del orden de varios pocos millones de piezas de porcelana Ming. Es un montón. Esto al final pues habla un poco del deseo de los europeos de consumir este tipo de objetos y bienes como objetos de lujo, y al final hay que decir que los chinos, bueno, pues eran muy hábiles y pues te daban los objetos personalizados, cada uno lo que le pidiera. Si eras un sultán otomano, bueno, pues te ponían alguna inscripción en caligrafía árabe, lo que les pidieras, te daban lo que quisieras. Al final los chinos tenían una gran habilidad como productores, y bueno, pues los europeos pues pagaban su buen dinero para tener estos productos. Me encuentro que el galeón de Manila, de Calden of Manila,
estuvo durante 2 siglos y medio. And all the Spanish silver coins of 8 eran reselladas en China. Claro, la plata venía además precisamente de las teclas de Potosí, de México. El oro también es uno de los tópicos. Lo más importante, was the silver was the main important thing, not even the gold. Yeah. What is interesting is that the Chinese did not have money. They just weighed silver in a balance. You can see a painting by Vermeer of a Dutch woman, it's called Woman with Balance, weighing silver in Holland. So this is the global currency. Sí, al final lo interesante es que los chinos como tal no tenían monedas, lo que tenían, bueno, pues tenían que medían la plata en balanzas para saber cuánta plata tenían que pagar para X cosa. Y al final esto es muy interesante porque hay un cuadro de Vermeer pues en Holanda en el siglo XVII en el que se ve a una mujer midiendo la plata en una balanza de la misma forma que lo hacían en China. ¿Alguna pregunta? De todas las especias, ¿cuál es la que realmente dominó el mundo? Yeah. Of all these spices, which is like the one that controls the world, the most important one. Well, it's either cloves. I think it's probably nutmeg actually. That was probably the most valued of the spices, but probably more. There was a lot of ginger coming from India, but nutmeg was probably the most valuable. Sí, seguramente fuera la nuez moscada, también el clavo era muy importante y el jengibre, quizá la nuez moscada la que más. Curioso. Sí, ¿alguna pregunta más? Entiendo que él escribe este libro por el desconocimiento que había del tema, pero ¿cuándo él decide escribir este libro? Es decir, ¿su investigación le llevó a este libro? Okay, so when do you decide to write this book? Maybe you were investigating something and you decided like you wanted to make this book, or maybe you decided to make this book and then you investigate. Yeah, when did you decide like to make this book? When did I decide? Yeah. I decided to write this book because the Portuguese got to Malacca, and the book that I wrote, El Mar Sin Fin, ends in Malacca, and I thought it would be interesting to start with, to follow the Portuguese to the Spice Islands, and then I realized that it was a very big story, that once I got to the Spice Islands, I then wanted to explore what this was about, and it led to me looking closely at many things that I didn't know that amazed me. I mean, the voyages of the Spanish across the Pacific. I was amazed by the silver mines of Potosí, a city the size of London or Paris in the 16th century. I was amazed by so many things that I discovered that once I started I kept going and discovering more and more, and in the end I had to stop writing because I could have forever. Sí, al final, bueno, pues en mi anterior libro, El Mar Sin Fin, pues toca su fin con la conquista portuguesa de Malaca, y al final, bueno, pues mi intención era seguir los pasos de los portugueses, cuál era lo que venía después, con el control de las islas de las especias, pero bueno, cuando estaba haciendo esto me di cuenta de que había una historia muy grande detrás, que no solo involucraba a los portugueses, sino también a los españoles, y me propuse explorar esta historia. Al final, según fui investigando, pues fueron saliendo un montón de cosas que me fascinaron, todo lo que son las exploraciones del Pacífico, luego también está el Cerro Rico del Potosí, en torno al cual pues, se construyó una ciudad que tenía el tamaño de Londres y París. Sí, cuanto más investigaba, más me fascinaba, más y más, pero al final llegó un punto que dije, bueno, pues ya hay que parar porque no se puede continuar. And also by the incredible human stories of survival and adventure were amazing. There's so many amazing stories, an ocean of stories in the 17th century, in the 16th century. Sí, al final también las increíbles historias humanas de supervivencia y de exploración del momento. Hay un montón de historias fascinantes en el siglo XVI.
tiene ideas del nuevo libro. So, did you know what your new book is going to be about? I wrote a book about Venice, and my book about Venice stops in about 1510, I think. When the Venetian Empire starts to collapse because of the Turks. And I thought I would write a second book about the history of Venice, when Venice is no longer a maritime power, it becomes a cultural centre. So it's sort of like part two of the history of Venice, I think. Would be my next. Sí, yo he escrito un libro sobre Venecia y este libro pues acaba en 1510, que es cuando el imperio veneciano comienza a colapsar, bueno, pues por los turcos otomanos básicamente, pero sí, quizá me estaría planteando escribir una parte 2 más tocando la influencia cultural de Venecia como centro cultural una vez ya deja de ser el gran imperio de finales de la Edad Media. Sí, sí, sí. ¿Alguna pregunta? Si tuvieras la ocasión, vamos a suponer, de que pudieras conocer a uno de los protagonistas del libro, ¿quién sería y por qué? Teniendo en cuenta que es casi un siglo, no es un siglo prácticamente, siglo XVI. ¿Quién sería? So, you could like meet some of those fascinating characters. Who would it be? Andres Urbaneta. Here's my hero. I want to be Andres Urbaneta. Sí, yo quiero ser Very Andrés clever Urbaneta. man. An extraordinary man, and completely unknown to me. And he is one of the heroes of exploration, I think. Yeah, I want to meet Andres, definitely. Sí, Andrés Urbaneta, muy inteligente el hombre. And he's also Andres. Mi by the tocayo, way. tocayo. Ah, bueno. He's also Andres, called Andres. So they are. Okay. I want to meet you. Are you a relative? No, eres familiar. No. Oh, dear. Good. Okay. Well, I hope you have enjoyed my talk, and I hope you enjoy the book and this lovely little box that we have all been given by Anna, who is fantastically. Yeah. Sí, bueno, espero que habéis disfrutado esta charla y que disfrutéis el libro. Muchas gracias.